Esta nueva parte del programa, como siempre lo hacemos en compañía de nuestro amigo Alejandro Sosa. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Y vos? ahí que estoy 60% te diría. ¿Al Al 60? 60. ¿Qué Sobre todo en la voz. qué Después del resto pasa? estoy bien, pero... Y ¿Estuvo me tomando parece... No, frío, desde el Sosa? viento del otro día. Me Mm, complicó. No sé qué pasó. Algo bueno, entró ahí. sí, sí, sí. Así que tengo un poco mal Se taparon los filtros. exactamente, tengo un poco mal el parlante. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando de salud mental, Exacto. de las problemáticas que nos rodean, digamos, Ujú. de estas patologías. Nos están acompañando nuestros invitados, la licenciada en psicología Melina Martín, que es perteneciente al programa de prevención del suicidio de la Dirección de Salud del ámbito municipal, y Arturo Rato, que es coordinador del dispositivo territorial comunitario del Cedronar, que entiendo que funciona en el SIC del barrio Sosneado, ¿no? Buen día. ¿Qué Sí, sí, tal? el espacio físico más significativo está en el barrio Sonia, pero tenemos otros equipos en Ujú. otras partes de San Rafael. Bueno, bienvenidos, muchas Bienvenido. gracias Gracias. por acompañarnos. No hay nada, ¿Eh? un gusto. Bueno, la idea es charlar un poco de este momento tan particular que vive la sociedad argentina, mendocina y sanrafaelina. La primera pregunta es, ¿existen sociedades absolutamente enfermas o absolutamente sanas? Desde lo mental, digamos, ¿no? No sé qué piensa Arturo, pero lo absoluto me parece, Sí, salud mental no. un montón, claro. No. Sí es cierto que estamos complicados, post pandemia, creo que Ujú, no, todavía no lo dimensionamos, es como que la pandemia quedó muy lejos ujú, y en realidad estamos, entre otras cosas, sufriendo los efectos post pandémicos, ujú. además de, bueno, del contexto eh, social, ¿no? Y macroeconómico y microeconómico que estamos atravesando, que también me parece que incide bastante. ¿Y qué fue lo que, a ver, la gente que estudia estos fenómenos, que tiene obviamente psicología, sociología, qué han logrado determinar? ¿En qué pegó la pandemia? Porque digo, por ahí para alguien, un extraterrestre que lo ve, dice, bueno, estuvieron encerrados, ponele, pero ¿cómo afectó eso la psicología familiar, social, hasta interpersonal, digamos? Son muchas las dimensiones. Vos, Arturo, interrumpime, por favor, Sí, sí, porque sí. yo agarro esto y largo. Sí, sí. Sí, yo en A la ver. pandemia particular y Mm. anteriormente cuando hablaba de las sociedades sanas, ¿no? Ujú, Yo creo que la sociedad hace ya más de 40 años, 50 años, entró en una lógica de consumismo, ujú, del tener, de poseer para lograr la felicidad, para lograr la plenitud. ujú. Una vez que lo logró, o la mayoría lo logró, se encontró que en lo material no estaba la felicidad y empezó a revisar el estar en la sociedad, en los vínculos, en las relaciones. La pandemia, como dice Melina, tiene que ver con que nos aisló. Ajá. Exacto. Esa rotura de lazos Ujú. no se recupera cuando se levanta una pandemia por una resolución. Sí. No. Lleva mucho tiempo la resolución, la confianza, creer en el otro, confiar en el desconocido, porque lo que tenía la sociedad, que tenemos la cultura nuestra es que el vínculo con el otro, familiar, amigo, se va fortaleciendo con el tiempo. Pero teníamos la capacidad de vincularnos también con la persona desconocida, con un médico, con un periodista, con un policía, y en la pandemia se rompió a lo más básico. Se rompió el sentido de familia como sentido no tan moral, sino Ujú. de pertenecer, de filiación. ¿Cuánto tuvo que ver en esta rotura de vínculos, por ejemplo, la tecnología? Mucho. Y esto que dice Arturo, justamente, ¿no? Respecto de, a ver, se priorizó lo individual y el otro, como social, empezó, digamos, a ver, la figura del otro era la del enemigo, nosotros le teníamos miedo al El riesgo. contacto con el Claro. otro, había mucho riesgo, un riesgo real, Ujú. mucho desconocimiento, y la virtualidad y la tecnología, digamos, nos aisló y Las redes, por ejemplo. exactamente, nos metió necesariamente en ese momento, pero bueno, nos metió en un mundo que también, sobre todo para los adultos, aún hoy nos es bastante desconocido, y en las infancias y las adolescencias realmente tuvo una incidencia tremenda y que justamente todavía no estamos dimensionando, y que hizo que el vínculo real con el otro pierda valor. Claro, porque se plantea una especie de paradoja, es decir, mientras más comunicados
creíamos que estábamos, Ujú. más solo estábamos en Sí, definitiva, lo o colec- más aislados por lo menos. lo colectivo corporal, que era el encuentro, que era verse, que era tener lugares de juntada, pasó a algo más virtual, o sea, porque también este es un fenómeno nuevo también que tenemos y se ve mucho cuando se indaga, cuando aparece una problemática más que nada, pero hay una comunidad virtual, Claro. no presencial, de lo que genera pertenencia, pero pareciera que la pertenencia tiene que estar con la persona aislada dentro de su círculo físico. Sí. Entonces están conectados, chateando con alguien, están metidos en un blog, están siguiendo programas que no están en su dispositivo electrónico. Eso genera a veces un montón de otras situaciones de malestar que, bueno, particularmente nosotros, uno utiliza una sustancia para paliar muchos padecimientos, muchos dolores, mucha tristeza, mucha angustia, mucho montón de situaciones que aparecen y después aparecen también otro tipo de conductas que ya cuando no alcanza la sustancia. Por Claro, ejemplo. y cómo a ver, individualizando esto como uno de los factores, ¿cómo se logra revertir esa tendencia a la vez que es una tendencia de la sociedad a nivel mundial, con el crecimiento de las tecnologías y de las redes y de todas estas cuestiones de vínculos virtuales? ¿Cómo se logra para recuperar, digamos, de nuevo al individuo y traerlo a esa relación que tenía antes con sus vínculos de forma más cercana? Yo creo que es una ilusión creer que vamos a volver a la estructura anterior, porque no es posible, digamos, ¿no? Pero sí me parece bueno, que tenemos que poder posicionarnos hoy con lo que tenemos, y en ese sentido, bueno, en otros lugares del mundo ya se está regulando mucho más el uso de dispositivos, por lo menos en el ámbito educativo. A mí me parece que es necesario eso. De hecho, cuando ¿Cómo vamos... lo ven a eso, por ejemplo? Nosotros cuando vamos, con mi compañera, con mi colega Marcela Gaurón, cuando vamos a dar los talleres este año particularmente, pedimos a los chicos que guarden los dispositivos y se logra conexión. Es muy distinto lo que sucede cuando los chicos están con sus celulares a cuando los dejan y nos empezamos a encontrar nuevamente, ¿no? Y realmente ellos necesitan de ese encuentro y se agradece. Y participan y se generan situaciones muy, muy amorosas. Entonces me parece que es como, bueno, yo creo que mucho en el trabajo en territorio y es como muy de a poquito, ¿no? Cada uno en los espacios donde habita es ir de a poco. Eso por un lado, y por otro lado pensaba en esto que decía Arturo de la lógica del consumo, y que creo que la virtualidad, lo especular, la imagen, lo que hace justamente es generarnos mucha sensación de insatisfacción y de infelicidad, porque a ver, las fotos son siempre bonitas y lo que se consume es eso, ¿no? Y la realidad es otra. Entonces ese choque entre lo virtual y lo real genera mucha angustia, ¿no? Y la sensación de que nunca es suficiente lo que hacemos o lo que tenemos en función de lo que consumimos virtualmente, ¿no? Y a los chicos eso les sucede un montón. Está bien. mucho. Esto me imagino que comienza a carcomer por ahí cimientos claves en el desarrollo de los chicos, son los cimientos de la propia familia, la comunicación con la propia familia, la comunicación de los padres con los chicos, de entenderlos, de saber qué les está pasando, los chicos de aislarse y quedarse con su comunidad virtual. ¿Cómo se aborda eso? Particularmente nosotros, no tan relacionados quizás al consumo de redes o ese consumo problemático que tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos, lo que hemos entendido, lo que queremos nosotros a veces poner en juego es que el problema no está en los jóvenes, es de todo el grupo social. Sí, claro. Y el adulto tiene otra responsabilidad, porque si no, caemos siempre a veces en el ámbito educativo, nosotros trabajamos con adolescentes, pero bueno, falta mucho trabajo a veces con familia, con adultos, que son los que tienen un rol dentro de un núcleo familiar, de contener, de orientar, y a veces, para decirlo de modo alegórico, nos encontramos con adultos que están en Disney, pareciera, porque con sus responsabilidades parentales. Claro. Entonces cuesta mucho, yo creo que ahí hay un punto para poder ingresar a ordenar un poco la responsabilidad y el acompañamiento. Y hay adultos que no hay que retarlo, ni hay que culparlo de nada, también es producto de
esta cultura. También sacarles el celular, por ejemplo. También empezar a No sé si lo prohibitivo funciona, yo Claro. creo que, pero sí regular, poner Sí, regular, bordes, ¿no? Claro. Porque realmente... Muchas veces son los propios adultos los que le dan el teléfono No, al niño para le- tener su momento de... Claro, de- o los que le dicen a los chicos no mires tanto el celular y están todo el día con el celular, digamos. Claro, Es un claro. ejemplo Sí, contradictorio, o que digamos. tienen dentro de su espacio familiar de privacidad, tienen la disponibilidad de los medios electrónicos, un televisor, en determinado momento, y eso marca también un poco la relación con lo material, con la cosa. ¿Cómo, Y eso se educa. esta situación que se planteó en la pandemia, cómo ha pegado en otras sociedades? ¿Es igual? La Argentina tiene ciertas particularidades. ¿Cómo, o sea, que con esta posibilidad que tenemos hoy de conectarnos y de saber qué pasa en otros lugares, ¿usted tiene referencia de qué ha pasado en, no sé, ponele Europa o Oriente? Si les pega igual, si es distinto, se han recuperado mejor. Yo creo que no tengo documentos científicos en este momento, ¿no? Es meramente lo que uno ha podido leer. Pero en las sociedades de consumo sí, más o menos estamos atravesados por la misma lógica. Entiendo yo que en lugares a lo mejor con otro formato, digamos, o con otras ideologías, con otros modos de vincularse, debe ser distinto. Los efectos de la pandemia también deben haber sido distintos, pero por ahí esto tiene que ver, digamos, en los modelos neoliberales, digamos, bueno, me parece que un poco sí. De hecho, es lo que se discute y por eso en sociedades, qué sé yo, en algunos países de Europa ya están implementando otras estrategias para regular esto, porque bueno, siempre como que van un poquito más adelante. más Sí. adelante, con otros recursos también. Claramente. En ese sentido, para reforzar lo que dice Eri, sí, en las sociedades que están atravesadas por la satisfacción individual, el efecto ha sido muy similar. Ha sido la persona con mucha angustia, sola, y utilizando diferentes dispositivos y cosas para lograr ese bienestar. Claro. Este fenómeno que hay hoy, pues, muy marcado, por lo menos que vemos los que no somos especialistas en el tema, que es la agresividad hacia el otro y hacia uno mismo, digamos, o sea, gente que atenta contra su vida o que se quita la vida, digamos, hay como una tendencia a la agresión que tiene que ver seguramente con la insatisfacción, ¿no? O sea, de que el otro es distinto, de que el otro no piensa como yo, o de que yo no soy lo que quiero ser. Sí, muchas veces en esta búsqueda de felicidad individual y no encontrarla, porque el arco lo van corriendo un poquito más allá, el mismo consumismo, empieza a generar en algunas situaciones alguna sensación de frustración. Esa frustración genera intolerancia a un otro que se manifiesta distinto y no puede y se entra en esta trampa de no registrar que esto se hace con un otro. Convivir se hace con un otro. Entonces, no registrar esa parte implica que el otro pasa a ser un enemigo. Entonces, la actitud defensiva es parte de no invadir mi propia individualidad. Sí, sí. Entonces, yo te propongo algo que no te conozco, vengo acá, golpeo la puerta y vos primero lo que vas a hacer es esperarte que no me interfiera en mi vida. Distancia, freno, escuchá, y si no estás de acuerdo, que no vas a estar de acuerdo que sea en primer momento, porque te va a choquear una propuesta que sabes que no sabes si te sirve o no te sirve. Claro. Primero es la resistencia, es el no. Y ahí a veces se pasa el acto que es la agresividad con el vocabulario, con la palabra. Ahora, lo que pasa es que no se soporta, digamos, a ver, el encuentro con el semejante no se está soportando realmente porque no se soporta la diferencia, ¿no? Entonces, la agresión es como la agresividad. Es un mecanismo de defensa como muy primario que todos tenemos que tiene que ver con eso, ¿no? El problema es que se pasa al acto, digamos, aparecen episodios de agresión, porque lo que yo siento es que el otro no es mi semejante distinto, sino mi enemigo. Claro. Y esto circula, digamos, ¿no? Se circula a nivel social. ¿Y cuánto tiene que ver esto en este fenómeno, los mensajes desde los emisores más seguidos? No sé si se entiende, es decir, si vos tenés un emisor que todo el tiempo está mandando ese mensaje. Sí. Yo creo que es directamente proporcional. Claro, porque en las redes, por ejemplo. Sí, o sea, si vos, las personas que están encargadas de dirigir una sociedad, mandan todo el tiempo esos mensajes agresivos, ¿qué le queda al resto, digamos, ¿no es cierto? Sí, porque seguimos siendo seres sociales, ¿no? Por más que estamos en este momento de la humanidad, seguimos teniendo como una ideación colectiva, quizás que no con el cuerpo, pero sí. Entonces hay siempre
referentes, Claro. líderes. Y si esa persona, por política, por deporte, por artista, manifiestan un pensamiento, uno por admirar determinadas cosas de esa persona, de determinada Lo manera sigue. lo naturalice Claro. y lo puede seguir, o lo puede naturalizar como que es parte de la convivencia. Y hay gente que tiene otras responsabilidades sociales. No es lo Ahí mismo va. un funcionario público, un influencer hoy en día, que son profesiones que dentro Del abanico. lo más liberalista Sí, que hay sí. es, no, yo es mi trabajo, yo no pido nada a nadie, puedo decir lo que quiero. Claro. Y ya no está esa responsabilidad social con todo lo que adhieren la gente. Bueno, ahí Exacto. es, por eso es más Quiero- tema de adulto, porque hay momentos Mm. que tenés que hacerte cuenta que no tenés 13 años, 12 Claro. años, 11 años. Todos los que estamos hablando de estas personas que transmiten estos mensajes, la mayoría, el 95% son adultos. Sí. Quiero consultarles por una por ahí de las patologías que entiendo, me parece, es más recurrente en todo esto, a partir de esto que vos mencionabas, que es ese sentimiento de frustración, de no encajar muchas veces en la sociedad, en los entornos. La depresión. ¿Cómo se advierte esa patología que puede ocurrir, me imagino, sin que haya rangos etarios definidos para eso? Puede ocurrir en niños, en adolescentes, en adultos. ¿Cómo identifican ustedes esto? Y si llegan casos normalmente a los lugares de trabajo de ustedes con estas patologías de depresión. Antes de responder, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que es un cuadro clínico recurrente? El tema de la depresión. Sí. Por esto que les mencionaba, me parece que es cada vez más común en esta forma de socializar que tenemos virtual, de gente que se siente que no encaja y que siente en el fondo una frustración y que me parece que eso va, es como que termina siendo acumulativo y termina generando un sentimiento Angustia. de depresión. Bueno, pero yo creo que ahí tenemos que hacer una diferenciación, porque Puede una ser, cosa sí, son sí. los cuadros clínicos, una depresión, cuadro de ansiedad, y otra cosa es justamente por esto de las redes y lo que se transmite, ¿no? Ahora no se dice estoy triste, se dice estoy depre. Y no es lo mismo. Entonces, a mí me parece que es importante no patologizar todo, la sociedad y lo que nos sucede, y habilitar también, a ver, que hay momentos de tristeza, que hay momentos de angustia, que podemos sentirnos frustrados, enojados, que podemos no tener ganas de hacer Y determinadas... no convertirlo en una patología. Decir, Exactamente, porque los cuadros clínicos son muy específicos y sí, por supuesto que hay indicadores y signos que uno advierte, pero no es que todo es una depresión, ¿me explico? Por eso Sí, me sí, parece sí, sí. importante diferenciarlo. Claro, eso cuando uno identifica angustia, esto que decía Meryl, es fundamental entenderlo porque generalmente un cuadro clínico implica una intervención profesional, individual, generalmente con la persona, porque hay que reconstruir toda su historia, sus vínculos y ver. Y la angustia, que es social, Claro. la respuesta la tenemos que buscar más manera grupal, más pequeño grupo, no te digo, hagamos un colectivo de 50 personas, de a 2, de a 3, dispositivos de a 2 o 3 personas para que puedan, a través de otra vez el diálogo, de sentir más o menos parecidos, empezar a también encontrarse con otros. Sí, sí, que Sostenerse Y no en llegar red. y no llegar a una medicación. claro, y que puede haber mucha gente triste, preocupada, angustiada, que no significa que esté depresiva. Sí, tenemos, digamos. Exacto. es una corriente que nosotros a veces, yo particularmente no estoy muy de acuerdo más en la infancia, cuando la Sí. hiperactividad, Ah, cuando el niño está muy El tema exaltado. es que un cuadro, como ella decía, Sí. de tristeza, Sí. de angustia, y normalmente, no sé, tiene un lapso de tiempo de unos días, uno entra, sale, se normaliza. Ahora, cuando eso se prolonga Bueno, por en eso el digo, tiempo, ahí está. hay digamos ciertos indicadores, Claro. a ver si el insomnio es persistente, si la bulia, ¿no? La tristeza, el sentimiento de ruina, hablando digamos como de la depresión específicamente, son persistentes en el tiempo, bueno, por supuesto que ahí sí hay que consultar, pero eso es diferente a en determinados momentos de la vida
sentir tristeza, sentir angustia, por ejemplo, Sí, si sí, estamos lógico. transitando un duelo, por lo que sea, porque perdí el trabajo, porque perdí mi grupo de amigos, porque me separé, porque murió alguien. Es lógico que estemos tristes, Claro, sin angustiados, duda. que a Sí, veces sí. no podamos dormir, y eso no, digamos, no hay que patologizarlo. Sí, coincido con Arturo, es importante tejer redes, vínculos que sostengan, porque de verdad digamos que la grupalidad sostiene mucho, ¿no? Y que justamente, volviendo a la pandemia, es lo que rompió. Claro. Entonces, es lo que tenemos que tratar de recuperar. Yo reconstruir. no digo que sea el único remedio en Claro, absoluto, claro. pero sí me parece que es un aspecto importante que tenemos que poder recuperar. Y que hoy es como también como obligatorio estar siempre bien, Claro. digamos, ¿no es cierto? O sea, una persona que se siente triste o mal 2 o 3 días ya empieza a ver qué me puedo tomar para salir de esta, digamos. Tengo que ser exitoso. Claro, exactamente. Claro. Entonces, no sé, ya empiezan a ver psicotrópico o cualquier cosa y bueno, capaz que es una situación que tenés que tratar de maniobrar de otra manera, ¿no es cierto? Pero lo hemos internalizado como que no se puede estar mal. Claro. Si estás mal hay Claro. que tomar algo. Volcarse digamos. a sustancias, como señalaba Claro. Sí, porque Arturo, el gran para tema de los... Sí, de los desconectarse un Evadir. hay diferentes modalidades donde la persona utiliza sustancia. Muchas es la curiosidad, pero mucho tiene que ver con esto de encontrar el placebo rápido de alegría, de felicidad que te da el efecto de la sustancia, Sí. que es placentero. Pero bueno, implica un costo a la salud. Igual hay una cosa que siempre me interesa, digamos, esta situación que se plantea con la angustia, con el consumismo, con tener no solo cosas materiales, sino con tener bienestar, con sentirnos bien. Se plantea como que, bueno, hay mucha gente que necesita cada vez más y todo le parece poco, pero hay mucha gente que tiene poco también. Sí. O sea, hay mucha gente que su angustia está, digamos, patentizada en su día a día, en que no tiene algo para comer, en que no tiene algo para darle a sus hijos. Entonces, me parece que también ahí hay que evaluar que no todo es un consumismo exacerbado y decir, flaco, yo estoy preocupado porque no tengo que darle a mis hijos, no soy consumista, No no me es alcanza real. para nada, digamos. Son situaciones completamente distintas, claramente. Y en realidad, justo estábamos hablando con Arturo antes de empezar, hoy cada vez se ve más Claro. eso, ¿no? La sensación y la desesperación de no poder sostener lo vital. Exacto. Que es un poco lo que vos decís, ¿no? El sostener la vida. Y realmente, justamente ahí no se puede patologizar, digamos, ¿no? Porque eso es una situación concreta. Claro. Y es distinto, y sí creo que sí se puede acompañar, ¿no? Obviamente se necesitan políticas públicas que sostengan esas situaciones, porque son efectos de estas otras que tienen que ver con el consumismo, ¿no? O sea, es una consecuencia del modelo. Entonces, bueno, los estados, obviamente este es un posicionamiento personal, pero deben hacerse cargo de esa situación, ¿no? Porque son consecuencias, lamentablemente, por lo que se ve inevitables, pero de las que hay que hacerse cargo. Y entrando en el punto, digamos, de las patologías concretamente, hoy, ¿cuáles son las principales que ustedes advierten con las que se llega, por ejemplo, a estos centros y a la atención que ustedes brindan? Bueno, nosotros particularmente en la Cedronar, con los dispositivos que tenemos en diferentes barrios, el consumo así de sustancias tanto legales como ilegales que aparece por el consumo, más que ver qué sustancia más o menos es la causa, lo que nos interesa a nosotros indagar, y tiene que ver mucho lo que decía Melina, tiene que ver con situaciones vinculares a nivel de relaciones, que cuando no salen bien, cuando no se puede, cuando no está logrado ese ideal, empieza la angustia, empieza también, aparece la sustancia para sacar esa angustia momentánea, pero está vinculado a un otro, a estar con el otro, porque nosotros trabajamos más, como decías recién, trabajamos en sectores más populares, entonces lo material, quizás el objetivo material es la sobrevivencia, que es un montón, pero no está la preocupación por el tema de cambiar el auto, hacer un viaje, no tienen auto. O que voy a cambiar. O que le voy a cambiar la bicicleta a mi hijo. Sí, la claro. semana. Sí, No sí. está la preocupación en esas cuestiones materiales, sí, quizás a veces en los alimentos, pero está en el estar en esos lugares que también no hay mucha movilidad territoriales. Hay gente que muchas veces no sale del barrio durante meses.
Porque va al negocio, va a la delegación, va al centro de salud y no mueves algo que venga al hospital o al registro civil o a ANSE. Y esa circulación, eso a veces genera que la persona explote porque se siente aburrida, se siente mal, con la gente que lo hace no se siente bien y ahí te dice la sustancia. Entonces tiene que ver mucho con lo relacional. Como cómo la persona se siente bien en relación a un otro. Y también pensaba, en esto que dice Arturo, nosotros trabajamos con prevención del suicidio, digamos, en cuanto a lo estadístico, al menos hasta el año pasado, hubo una prevalencia de situaciones de consumo en los suicidios consumados, eso por un lado. Y también el registro que nosotras tenemos es que las personas que han consumado los suicidios, en general, también, digamos, la vulnerabilidad social era extrema, ¿no? Y las posibilidades de asistencia o de sostenimiento en los abordajes terapéuticos y demás. Entonces, por eso, yo creo que el contexto social incide directamente y bueno, y los recursos de los que la persona dispone, ¿no? Entonces, y particularmente acá en San Rafael venimos atravesando una situación compleja respecto a la problemática del suicidio. ¿Hay estadísticas tanto de intentos como de suicidios consumados? ¿Existen estadísticas? Sí, las maneja la provincia, eso, digamos, pertenece al sector provincial desde el hospital. Ha habido un incremento importante. En el año 2024 los suicidios consumados, fue alarmante. San Rafael, no recuerdo exactamente, pero creo que fueron 47 en el año. El año pasado se redujo esa cifra, pero igualmente sigue siendo muy alta. El año pasado, no me acuerdo, vos no sé si la tenés, 20 y algo. Sé que ahora estamos en el podio, para decirlo así. Estamos complicados. Claro. El segundo o tercer lugar del departamento de la provincia donde más suicidios. Llevamos 11 suicidios desde enero hasta esta parte. O sea, es muchísimo, es muy alto el porcentaje. Sí, sin duda. ¿Y cómo se vincula el trabajo, digamos, desde el municipio con la provincia, en casos que, en muchos casos, estos que me imagino que recalan en el hospital, obviamente, cómo se vinculan, qué seguimiento se hace de eso, también de la gente que ha tenido intentos, cómo se le acompaña, digamos, para tratar de evitar otro hecho? Hay, digamos, con respecto a suicidio consumado, hay un equipo de provincia que es el que realiza la posvención, que es el acompañamiento a las personas afectadas por la muerte por suicidio, ¿no? Y nosotros coordinamos con ese equipo el trabajo en las instituciones, digamos, con los afectados en las instituciones. Respecto de los intentos, también cuando hay, digamos, por ejemplo, no sé, adolescentes o en algunas instituciones deportivas que han quedado afectados por intentos, también desde el municipio nosotras somos las encargadas de ir y provincia hace como el trabajo más con la red vincular más primaria, digamos, la familia y demás. Y después, con los intentos, se realizan ahí turnos prioritarios en los centros de salud, pero bueno, tenemos que decir que están colapsados los profesionales, entonces lo prioritario no es que para la semana próxima. Sí, desde el hospital, digamos, se articula o se intenta articular, entiendo yo, con los profesionales de los centros de salud para asignarle ese turno prioritario a esa persona que hizo el intento, para que reciba asistencia lo más temprano posible. Pero bueno, hay una alta demanda en todos los centros de salud, no sé ustedes sí, sumándole esto, bueno, la parte preventiva es fundamental, se trabaja generalmente a veces con la población que está nucleada, entonces por eso se trabaja mucho en educación, donde podemos conseguir encontrarlos también en lo que es prevención de consumo de drogas también, pero entendemos también que lo que ha pasado con la estadística del suicidio que pica por distintos lados. Una persona de 20 años, una persona de 50, una persona de distrito, una persona de ciudad. Las franjas etarias por ahí... porque tiene que ver, claro... Son amplias. Son amplias, entonces, porque es un fenómeno, es una manifestación social de un malestar, quizás. Entonces no podemos sectorizarlo en poblaciones, en barrios, en lugares. Entonces es muy difícil trabajar la prevención. Y esto ha mutado con los años, ¿no? Es decir, antes me parece que los casos... residían más en gente mayor, por ahí, ahora lo que conmueve son los suicidios en chicos jóvenes, en adolescentes. Sí, en adultos jóvenes. Los últimos han sido, es más, de 20 a 40 años. Fueron, que también rompió un poco como con lo estadístico, porque fueron mujeres jóvenes, digamos, adultas. Claro.
los últimos de acá de San Rafael, ¿no? Entonces realmente hay que poder pensar qué nos está pasando, porque es un síntoma social, claramente. ¿Era gente que había pedido, había dado alguna Sí, muestra de...? claro, eso te quería reforzar, porque ¿qué pasa muchas veces cuando decimos que hay alto índice de suicidio consumado con problemática de consumo? Tenemos una sociedad todavía que la persona que consume la ve con un sesgo moral muy alto, entonces las personas se quedan solas también. Cuando la red detecta que un amigo, alguien está consumiendo, está metiéndose en lugares con personas que no les gusta, lo dejan solos, aíslan. Claro. Ya no me quiero juntar más con él. Funciona así y ha funcionado así toda la vida. San Rafael, tenemos conocimiento de muchas, nombre y apellido de hace muchos años que se quedaron solo con otra red porque las redes primarias Lo soltaron. Lo soltaron porque no compartían ese estilo de vida o esa decisión. Claro. Entonces muchas veces el consumo aparece ahí. Entonces como que también es muy difícil acompañar y estar cuando la persona tiene los intentos, porque te das con la red muy corta. Claro. Y la red muy corta a veces es la red que se puede construir con un otro que le está pasando algo parecido. Y porque también esa red hay que sostenerla, digamos, ¿no? Porque también se le agotan los recursos personales para poder acompañar a la persona que está con consumo, ¿no? Bueno, Entonces, ahí me parece que hay una clave, digamos. ¿Cuál es el rol que ustedes observan en los diferentes niveles del Estado? Es decir, ¿cuánto se tiene que hacer cargo el Estado de esto? No solamente en lo que es ya en efectores de salud, cuando hay una patología o un problema, a integrar en la escuela primaria y secundaria la gestión de las emociones, cosa que no es un problema de este gobierno, evidentemente. No. Viene de mucho tiempo que ya esto es un problema y que no está dentro de la currícula. Bueno, Charlie dice, no existe escuela que enseñe a vivir, pero nos podrían enseñar a gestionar un poco las emociones más que las funciones trigonométricas. yo no sé si las emociones, no sé si se pueden educar las emociones. No, pero gestionarlas. Acompañarlas. Exacto. Me parece. Sí. Sí, yo creo que el rol del Estado es central. ¿Y por qué no vamos para ahí? Y bueno, El Estado... Pero digo, no es un problema de No este sé. gobierno, digamos, porque... se intentó, obviamente, se hacen intentos. No voy a defender a este gobierno, no lo hago No. nunca, pero digo, este es un problema que tiene mucho tiempo ya de desarrollo, que otros gobiernos podrían también haber introducido algunos cambios en las currículas para generar un mejor abordaje de esta problemática y tampoco lo hicieron. No, y llama la atención, hay una ley nacional Exacto. de prevención del suicidio, Mendoza no adhiere a esa ley. No adhiere. No, ¿Por qué no adhiere? tiene el programa. Lo que han comunicado es que están intentando mejorar, digamos, con una propuesta avanzada en cuanto a lo que esa ley tiene, que como toda ley, bueno, después hay que... Perfeccionar. Sí, seguramente, sobre todo en su aplicación. Entonces, sí tiene un programa interesante Mendoza de prevención del suicidio. La verdad es que, a ver, a mí me parece el programa... No, pero lo que llama la atención es esto de no adherir a una ley nacional. No entiendo por qué, eso es lo que no me queda claro. Por esto, porque en realidad, digamos, como la intención era... Realizarlo en la problemática de acá. Sí, como hacer propuestas superadoras a la ley vigente. Pero bueno, todavía no se hicieron o no se dieron a conocer, pero yo debo reconocer que las propuestas del programa y sobre todo de formación y de acompañamiento son interesantes. Hay una referente que es Claudia Mota, para mí es excelente, profesional en provincia y que realmente le está poniendo cuerpo y alma al programa y es una colega que trabaja muy responsablemente, pero bueno, después, a ver, hay situaciones que exceden a la voluntad del profesional o del referente, digamos, ¿no? Sí, que tiene que ver con otras cuestiones. Y se convive con este modelo de ser que es ya globalizado, que es del individualismo, el consumismo, la red, todo. Eso es paralelo a una decisión que se llama una política pública. Pero volviendo, porque si el Estado tiene que hacer, nosotros creemos que el Estado tiene que estar regulando, tiene que estar acompañando, pero también entendemos que en estas temáticas no son una obra, no es una calle, no es que lo tenga que hacer el vecino a la calle, pero en estas temáticas sí tenemos que incorporar a la familia Exacto. en el diagnóstico. Por eso estos tipos de programas, más estas problemáticas,
tienen que ser bien contextualizadas y territorializadas, porque no es lo mismo San Rafael que la Villa 1114. Entonces, cuando queremos bajar un lineamiento macro, después hay que adecuarlo, pero hay que adecuarlo con la familia, porque si no lo adecuamos de una mirada totalmente verticalista del Estado, y después las familias son las que sostienen. Entonces hay que involucrar, hay que crear los programas. Sí, yo creo que están las capacidades profesionales en Mendoza, en diferentes tipos de universidades, de Estado, privado, que se tiene que crear un programa que involucre el acompañamiento de la prevención en lo que es, como decía la canción, de vivir, pero junto con la familia, porque si no, como que buscamos la solución mágica y esto es una respuesta que se construye. Claro, y como está como la sensación o la ilusión, que, todos transitamos por eso, de sentir que, bueno, esta es la receta y con esto sí. Y la verdad es que no funciona así, y yo creo que por eso los programas que nosotros presentamos tienen que ver con lo territorial, porque hay que trabajar, porque además San Rafael es muy grande, entonces no es lo mismo el radio urbano que ir a un distrito en cuanto a la problemática. Además es clave, me imagino, el tema de las estadísticas, o sea, de ahí surgen un montón de datos que te van marcando a vos, por ahí el direccionamiento. La lectura. Exactamente. Y respecto a ese tema, haciendo lectura a ustedes de las estadísticas, ¿cuáles son los principales datos que surgen de esas estadísticas que se tienen de intentos de suicidio o de suicidios consumados, que a ustedes les van definiendo por ahí la orientación de las políticas? Esto que decía, en realidad, bueno, con problemáticas de consumo están asociados los suicidios consumados, muchos. Los intentos, hay una prevalencia en las adolescencias y en la juventud. Pero también se ha visto un incremento en la infancia respecto de intentos de suicidio, entonces estamos tratando de trabajar justamente, de hecho no recuerdo si es la semana próxima, vamos a una escuela a trabajar con las familias, esto que decía Arturo, ¿no? Porque bueno, vamos como pensando y recibiendo sobre todo de los diferentes, digamos, de las escuelas que conocen a la comunidad, entonces nos pasan esto a nosotros y nosotros armamos los talleres y los acompañamientos en función de eso. Y en la infancia, bueno, hoy se está viendo también un incremento en cuanto a las ideaciones y a los intentos de suicidio, que por supuesto tienen que ser pensados de manera distinta, porque la conciencia de muerte es diferente en la infancia, pero no por eso no debe ser abordada. Porque justamente, digamos, así como la pubertad se ha precipitado, con eso también, digamos, estas otras problemáticas relacionadas con la salud infanto-juvenil. Arturo, te quiero consultar porque vos habitualmente estás en un lugar, digamos, físico, que podría también ser ejemplo de cómo se maneja la sociedad sanrafaelina respecto de cómo se observa a cierto sector, medio que está estigmatizado ciertos barrios, ciertos puntos de la ciudad. ¿Esto cuánto? Bueno, vos decías hace un rato, hay gente que no sale del barrio. O porque no quiere, o porque se siente mal, o porque lo miran mal, o porque si vas con una gorrita, o porque si vas con un equipo de gimnasia. Sí, tenemos como el diagnóstico que hacemos en los territorios, nosotros tenemos muy claro que hay diferentes perfiles dentro de un barrio. Está la juventud, los jóvenes, los adolescentes, que por netamente las prácticas tradicionales y también la estigmatización que hay, también la autopercepción que se va construyendo, se quiere generar, o se cree que solamente pueden ser pibes pillos, pibes que no van a la escuela, que en realidad hay un montón que sí, que tratan de salir adelante, pero bueno, siempre lo sensacionalista es que llama la atención que este pibe, justo que uno que robó en San Rafael, es de uno de estos barrios. Entonces el pibe del barrio es así. Y no pasa eso. Entonces primero que nada es también romper con el imaginario que hay con los mismos pibes y con las mismas familias, que no es algo natural que se ve así, que pueden salir adelante. Y después tenemos muy marcada la situación de que en los barrios hay muchas mujeres, muchas madres, muchas abuelas haciéndose cargo de un montón de crianza, de sostener hogares, pero no solamente en sostener
en hacer la comida, en mantener la limpieza, sino sostener lo que tiene que ver con el amor, con la ternura, con la confianza, con la seguridad. Eso porque hay ausencia de los padres. Sí, nosotros hay una mirada más personal a mí, hay una ausencia del varón en ese tipo de roles. El varón está asociado quizás, y el varón es que quizás está asociado a la recreación por afuera, afuera del ámbito doméstico. Entonces muchas veces en los territorios tenemos que fortalecer primero calidad del que cuida, del que está, y no trabajamos directamente con todas las personas que consumen. Y sea que en estos barrios donde estamos, y más con el dispositivo en el barrio Sosneado, que romper un poco la mirada también de que el consumo no es una problemática orgánica, que entras y salís con una medicación y te curaste. Lleva tiempo. Nosotros llevamos 12 años y podemos ya tener algunos resultados. Tiene que ver que cuando el sistema de políticas públicas no articula lo que es educación, salud y trabajo, y sí vamos a tener situaciones vinculadas al consumo muchas veces. ¿Tienen medido de alguna forma ustedes por ahí o indicadores de esos procesos? ¿Cuántos terminan, digamos, con una resolución satisfactoria en la recuperación de la persona? Porque hace tanto ya que están funcionando que ustedes seguramente ven crecer a los chicos que pasan por la institución. A lo mejor llegan cuando son muy chiquitos y se van cuando tienen, no sé, 18 años. Claro. Entonces, ¿cómo ven esos procesos y qué porcentaje se puede decir que terminan recuperados por ahí en algún punto? Sí, la palabra a veces recuperación nos cuesta utilizarla porque a trabajar con un umbral muy mínimo, decir que escuchamos cualquier tipo de padecimiento y el consumo obviamente la prioridad, a veces tiene estadios en el mismo crecimiento de la persona. Muchas veces la persona que tiene un consumo muy dependiente con determinada tipo de sustancia, sí o sí tenemos que articular con otros profesionales que nosotros no tenemos, que tienen que ver con el servicio del Hospital Siestacó, con médico psiquiatra, porque tenemos que generar ahí una alternativa a ese hábito de consumo. Y muchas veces el hábito de consumo tratamos de ir acompañándolo para ir reduciéndolo. ¿Qué sería eso? Y, por ejemplo, una persona que no está ni estudiando, que no está ni trabajando y está con conflictividad familiar y llega al lugar porque la familia viene, lo acompaña porque no da para más. Claro, pues ya no la lo puede persona sostener muchas veces. Empezamos a decir, bueno, a ver, es muy difícil el corte de la relación con la sustancia inmediata. Entonces, bueno, apostar a un gimnasio, apostar a volver al sistema educativo, y eso empieza a reducir el consumo. Es a largo plazo, pero empieza a generar también una conciencia en esos encuentros del daño que está generando. Y muchas veces las personas, no te digo que dejan de consumir todo, pero empiezan a ordenarse un montón del consumo, en qué momento y en qué momento no. Que si te salís del barrio, te vas a cualquier country y hay gente que llega el fin de semana y se puede tomar una copa de vino, se puede fumar sus porros, pero el lunes se van a laburar, están impecables, y vos decís, bueno, pues esa persona tiene problemática de adicciones, tiene dependencia. No, consume, Consumo social. Sí, le hace mal, sí, pero tiene ese deterioro porque va compensando con otras habilidades. Porque si no, seríamos muy hipócritas, decir, che, no consume nadie, la gente que está sana no consume. Claro, yo tengo, siempre tomo prestada la frase de un colega que explica que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Con todo lo que eso implica, digamos, amar, sostener vínculos, estar con otros y trabajar, estudiar, jugar y demás. Bueno, digamos, si la persona logra algo de eso, bueno, estamos dentro del ámbito de la, de la salud, digamos, o de la reducción del daño. Y volviendo a esta pregunta, poner un número, un porcentaje, muchas veces tiene que ver con la estrategia. A veces nosotros tenemos personas que han estabilizado su vida, que han conseguido laburo y que sabemos que el fin de semana tienen su momento, que tienen su porrito y se lo fuman porque nos dicen. Claro. Y vos decir, pero estás laburando, atinaste con tus hijos, y vos decir, ¿qué? Para nosotros es un éxito de acompañar ese proceso. No nos frustres. Y no nos deja que porque sigues usando la sustancia en menos calidad, en menos cantidad, significa que fracasó. Sí, Arturo, y respecto de los fondos del Acedronar, que se habló mucho, que se habían bajado muchos contratos, ¿qué pasó con eso? Sí, está muy bueno. El año pasado hubo un ajuste, la mitad del personal se dio de baja. Alto ajuste. Sí, fueron 15 personas, 15 compañeros, a través de reclamos sindicales se pudieron reingresar 7 personas,
otras 7 no. Entonces, eso repercutió en la capacidad de atención que queríamos tener con determinadas disciplinas. Tuvimos que unificar programas por la cantidad de horas, porque también los territorios llevan, la pertenencia a un barrio lleva mucho tiempo, que la gente te registre en un lugar del cuidado, en un lugar... Más el tema del consumo de droga, porque está asociado al profesional al control, a la persecución. A la vez, a que vamos a denunciar, que vamos... Sí, hasta que romper ese imaginario que no somos parte de esa parte del Estado, lleva tiempo. Entonces, bueno, sí, estamos ahí con apoyo de la municipalidad, que nos ha cedido algunos profesionales para trabajar en algunos lugares. Estamos sosteniendo lo que es la accesibilidad, lo que es la escucha, lo que es el acompañamiento. ¿Qué es lo que más se consume? Porque se habla, o sea, obviamente que en general hablamos de sustancias ilegales, pero también ha crecido mucho el consumo de sustancias, de medicamentos legales, digamos, que por ahí se consiguen de una manera no formal, pero que los pibes o los adultos la toman igual, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué ven ustedes? Sí, hay algo del consumo tradicional que tenemos acá en San Rafael, que es el alcohol, como un consumo, una sustancia que acompaña todo tipo de hábitos, de fiestas, de casamiento, bautismo, cumpleaños, despedida, tristeza, alegría. Sí, Claro. Lo que pasa es que también hay un rango, digamos, la droga de... naturalizada. No, y que además me como parece el que tabaco en su momento, pero hay un rango de precio también distinto. Es hay decir, un te rango puede de tomar un calidad y Fernet por... precio. Igual. Entonces es una cuestión y que, bueno, dentro de lo que tiene que ver con el hábito social, nosotros particularmente, donde vemos más la sustancia que más problemas nos está generando, que también es una decisión política que esté pasando, o no una decisión política, es el policonsumo, pero cuando aparece, por ejemplo, la cocaína. Y el crack. Y lo que es lo que se dice pipiarla ahora, Sí. que es el día que se fuma ahora. Hay crack acá en Hay San Paco, Rafael. hay crack, Sí. en el sentido, con esas terminologías, acá se le dice, la están pipiando, Exactamente. que es la cocaína quemada Y en los inhalada, adolescentes. y Está que es complicado. mucho más dañino el efecto, mucho más rápido. Entonces con menos cantidad de gramos lográs un efecto más fuerte, entonces se genera más dependencia porque Y altamente destructivo. y ahí no sabemos, porque en ese tipo de sustancias, que esa es de origen ilegal, que esa Claro, no sabés qué es. no sabemos con qué está cortada, con qué está adulterada, y ahí es donde no sabemos. Se sigue usando el tema del Poxirran y ese tipo de... No sé en qué La se inhalación de encuadra, pegamentos o de combustibles son más de consumo situado en el sentido que, con nombre y apellido, para decirlo así, de Sí, determinadas sí. personas. No es un hábito social, un hábito de adolescente. Sí tenemos este hábito hoy en día, que antes era el alcohol y la marihuana, para como de compañeritos, Sí, pero ahora parece más que la marihuana, parece la cocaína o la pipa. mirá. No sé. Y en los sectores que trabajamos como política pública del Estado, que estamos en los sectores más vulnerables. Hay otros consumos que tienen que ver con sectores medios altos, que están vinculados Pero que también. a todo lo que viene de la droga de laboratorio, que son todo el Esa- pastillero que hay. Exactamente, que es a lo que vos te Y referías. no farmacológico, Ujú, sino es exacto. diseñada Sí, específicamente para el consumo drogas de en ámbito de diseño. recreación. Drogas de diseño se le dice. Que de eso las lo que sí se lo- habla que se consumen en fiestas electrónicas, Sí, que por nosotros, ejemplo. O en sí, eventos. o en las previas, O en que eventos. es, digamos, nosotras con Marce cuando vamos a los talleres es lo que, bueno, es lo que escuchamos. Que no es la farmacología que se mal usa, que es la Claro. medicación psiquiátrica o medicación para otra, que se corta, se muele, se echa con alcohol y se toman la jarra loca, como le decían Sí. antes. No es esa droga, sino es las drogas de diseño que están diseñadas para que la persona Sí. las experimente y se divierta. Pero no sabemos qué tiene adentro, entonces Claro, tenemos después situaciones de... Pero el tema es que también de- me parece que el fenómeno merece un abordaje y un estudio más profundo, porque cuando uno habla de droga, o sea, bueno, los medios de comunicación, no, estaba drogado, se pone agresivo, pues lo que yo escucho siempre, se fuma un loco. porro y se pone agresivo. No, flaco, o sea, un flaco que se fuma un porro no se pone agresivo. O sea, Claro. hay que también entender cómo funciona cada droga. Bueno, depende, ¿eh? No, bueno, está bien, pero Sí, digo, porque en también general. está, digamos, O sea, se pero ha, alguien que se por tome suerte una línea de no, pero cocaína- se avanzó mucho en el consumo de marihuana porque se ha visto una incidencia del brote psicótico y ahí Claro, puede bueno. venir la agresión, pero es, Pero ponele. pero es un factor, digamos, a ver, la marihuana es un factor desencadenante, Claro, si hay cierta predisposición. de una. Exacto. Claro. Ahora, Entonces, ponele, se puede habla mucho, suceder. se habla mucho de los hongos, ¿no es cierto? Si uno va a la ciencia y a los últimos papers de la ciencia, los hongos, los psicodélicos, la psilocibina y todo eso, en realidad
la industria farmacéutica le está haciendo una guerra porque le están quitando un montón de mercado. No es porque son tan malos, digamos. A ver, o sea, convengamos que las drogas legales y ilegales lo que le da el carácter de legalidad y legalidad es la relación con el mercado. Claro, según a quién le conviene, digamos. Absolutamente. No es la relación de si es más sana, más dañina. Claro, o que, total. Entonces tenemos... sí, entendemos que hay algo que nosotros como sociedad cuesta admitir, pero dentro de los valores tradicionales que tenemos valores también de autonomía y de libertad, y reprimir o solamente incautar sustancias o estigmatizar. No va a romper la decisión del ser humano de consumir sustancias. No, de porque hecho, hay otro malestar más profundo, o hay otra sensación de experiencia o de curiosidad, que por más que no la tengan, a nosotros nos pasó con el pegamento. Cuando el pegamento apareció es porque no se podía, porque había aumentado los precios. Claro. Yo tengo una intervención en Pueblo Diamante, que siempre hablo con el ferretero cada vez que voy para allá, es que cuando hicieron un montón de allanamientos, los policías, la justicia, gente que vendía droga, claro, los pibes que consumían no tenían la sustancia cerca y probaron con el pegamento. Claro. Y le compraban la latita del ferretero, y el ferretero como que tenía prejuicio porque los conocía, porque tenían nombre y apellido, sabían quién eran. Les hacía precio para que le cuidaran el negocio en la noche. Claro, entonces, claro. Bueno, entraba otras lógicas de decir, pero llegaron al pegamento. Cuando pues se habilitó un poco la persona, dejó el pegamento. Es el ejemplo clásico de la ley seca en Estados Unidos, Sí, claro. que solo generó el efecto contrario, digamos. Ahí Es quedó que lo lo contrabando, punitivo claro. en realidad en situaciones de consumo, bueno, no funciona al revés. Y Hay números- no digo que no tenga que estar. Claro, ojo, claro. pero no es, digamos, No te soluciona. No es lo prevalente. Y pensaba en esto con respecto al consumo y a lo punitivo, lo necesario que es el acompañamiento a la maternidad, porque también se han detectado, y ahí sí, entiendo yo que la provincia y el municipio han coordinado por los tóxicos positivos de cocaína, se está tratando de coordinar. Sumamente Lo que pasa es que preocupante. todavía la mirada y el temor de esas mamás es desde lo punitivo, desde el castigo, desde que le quiten los chicos y demás, sí. ¿no? Entonces, y no de acompañar esa maternidad y la problemática de consumo, ¿no? Porque estamos teniendo neonatos ya con positivo de cocaína, cuyos efectos, por supuesto, que se van a ver, digamos, ¿no? En su infancia. Entonces, es necesario acompañar desde la salud pública esas situaciones. Sí, y es romper el foco, porque siempre como que llegamos al análisis de la sociedad con el síntoma, con las situaciones. En este caso, mujeres pobres que han tenido seguramente un montón de historia en su vida y que por las mismas dinámicas sociales consumen como un varón. Pero bueno, llevan a cabo un embarazo. Y ahí es donde el sistema es como que después intervienen las medidas, que haga tratamiento, que veamos el tema de cómo se puede revincular con su bebé, con sus hijos. Pero tenemos que irnos antes del tema de por qué están llegando al consumo. Y yo creo que acá, Sí, a mí no me parece un dato menor que en los efectores de gestión privada, por eso digo esto es salud pública, ¿no? Más allá del efector si después es privado o público. Porque en los efectores privados no se hacen, Es que ese es el tema, cuando uno tóxicos. ve... Y uno dice, claro, entonces las madres clase media y clase alta no consumen. esa es la que iba a decir. Claro. Siempre que vemos una noticia de una mamá que da positivo su hijo, es de sector medio bajo. Claro. O sea, los de Que sectores también medio alto pobre. no toman cocaína, digamos. Claro, no, por suerte no sucede eso. Bueno, es el caretaje Bueno, institucionalizado. es una mirada. digamos. Es la mirada, Es claro. una mirada. Bueno, vamos cerrando Sí, señor. el encuentro de esta mañana. Realmente ha sido un gusto poder charlar con Interesante. ustedes de estas problemáticas. Hay números que realmente conmueven, duelen. Esto que decía Melina, de prácticamente una docena de suicidios que en lo que va del yo te digo año que- en San Rafael. O sea, tenemos en Claro. promedio 3 por mes. ¿Cómo hacemos para evitar esas 3 muertes que se vienen el mes que viene? No, y hay una cuestión clave que es cualquier sanrafaelino que haga un repaso por su familia, hay alguien que tiene un problema de salud mental o algo que abordar, digamos, ¿no es cierto? Sí, Ya y no es otro- una cosa que está lejos. Y otro dato que falté, no mencioné recién es que los inicios de la experimentación con sustancia ha bajado también en el último censo de la CEDRONAR. Cada vez son más chicos. Y cada vez, antes teníamos 14, 15 años Claro. que tenían las primeras instancias a nivel estadístico, a nivel censo moda. Ujú. Capaz que uno
había de 12. Pero hoy hay más naturalizado que a los 12 años, Claro. 11, 12 años, ya sepan El el ingreso gusto del secundario, alcohol, ya digamos. sepan lo que es el tabaco, Sí, ya primaria. han fumado marihuana. Y tiene que, no hay una dependencia, y hay algo, y por eso nosotros insistimos, si como sociedad un niño de 11 años está consumiendo, hay un adulto que no está mirando y un adulto Totalmente. que está desafiliado, por más que no sea tu hijo, no sea Claro. tu familiar, está desafiliado con el otro, entonces no lo ves, no es mío, sigo. Claro. Y eso pasa mucho, y bueno, es por eso hay una reflexión que también, como adultos, como miembros de la comunidad, tenemos que hacer porque pues somos los que estamos a cargo después de los trabajos y de los lugares que ocupamos. Claramente. Entonces es como que a veces se dice, che, el político que sale del pueblo. Entonces, bueno, Siempre, también siempre. las personas que consumen salen del Claro. pueblo. Estamos todos en la misma. bueno. Sí. Melina, Arturo, muchísimas gracias por Bueno. Muchísimas acompañarnos. gracias por el Gracias a espacio. ustedes por Un la gusto. invitación. Amigo, Querido colega, tenga querido amigo, una gran semana. Haga el cierre correspondiente. Bueno, yo me quedo hemos- un ratito más. te quedas. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Es un aspecto por ahí, el fárrego de información que hay en otro sentido económico, político, por ahí nos hace perder un poco el foco, digamos, con estas cosas que son consecuencia y causa también de un montón de otras cosas, en definitiva, ¿no? Entonces Seguro. me parece que está bueno darle un Es espacio. importante resaltar que también estaba invitado gente Sí. del ministerio aquí a nivel local. Claro, pero este, están en Alvear. Exacto, Está tenían todo otros allá. compromisos y no pudieron acompañarnos. Muy bien. Referentes a nivel provincial. Provincial, exactamente. Pero Bueno. le agradecemos igual. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Tengan una linda semana. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. En un comercio. En un taxi. En un colectivo. En tu lugar de trabajo. 94.5 FM Voz.